pagaban apartamento, chofer, carro, salud. Cuando me di cuenta dónde estaba sentada, dije, de aquí me voy, pero rapidito. Incluso le dije a mi familia que yo creía que me iban a matar. Aquí hay un problema. No tenemos con qué pagarles. Va a haber que reestructurar esta deuda, que eran 270.000 millones de pesos. Y sacamos a la compañía de la crisis, pero nos tocó echar 2.000 empleados. Yo creo que muy poquitas personas en Colombia pueden decir que han presenciado una transacción de más de $1 billón. ¿Qué aprendizajes te llevaste de esa experiencia? El más importante de todos es... Y otro de la transacción nos estaba poniendo una condición y yo le dije, no, y tiré el lápiz y nos vamos de esta sala. Y me paré. Y ellos me decían, Alba Luz, acabaste de botar tantos millones de dólares. Y yo, ellos llaman. ¿Cuánto vale mi compañía? ¿Cómo sabemos cómo valorar una compañía y de qué depende? Yo creo que el problema de los emprendedores no es que no se disfruten el proceso, sino que quieren que el proceso sea a la velocidad de la luz. Y eso no pasa. Es que el dinero acaba, la reputación no. Alba, para que comencemos en la misma página, quiero que empecemos entendiendo qué es Estrategia en Acción. Estrategia en Acción es una banca de inversión. Mucha gente no entiende muy bien el término banca de inversión y creen que nosotros les ayudamos a manejar su dinero a las personas. No, una banca de inversión, para explicártelo en términos fácil, es una compañía especializada que le ayuda a las corporaciones o a las empresas a hacer transacciones de cierta importancia. Por ejemplo, si quieres comprar o vender una compañía, si quieres hacer una transacción importante de deuda frente a la banca, si quieres montar un proyecto de cero y montar toda la estructuración de ese proyecto y conseguir los recursos para financiarlo, eso lo hacemos las bancas de inversión. Tienes una historia muy interesante, un bagaje en el tema financiero muy interesante. Has vivido muchísimas cosas que muchas personas no han vivido y no van a vivir nunca. Pero quiero devolverme a los orígenes y entender cómo llegaste a fundar una banca de inversión, quizás una de las más importantes del país. Cuéntame un poco cómo fue esa historia de Alba Luz, desde que estabas pequeña hasta este momento que estamos aquí sentados conversando. Pucha, no macar nunca por muchos años de trayectoria. Que va a 45. Dios lo pague. Toda la vida me han gustado los números. Soy una persona de números, creo que desde pequeñita. Nací en una sociedad pobre, en una familia muy pobre, muy grande. Somos no más que 11 hijos y yo soy la chiquita de mi casa. Mis hermanos mayores pueden ser mis papás. Y desde muy pequeña me tocó vivir muchas necesidades, pero que fueron muy compensadas siempre por algo muy importante que yo llamo el amor. Tuve una familia, o tengo una familia, que toda la vida ha estado muy llena de amor. Me crié en la Comuna 13, nací en la Comuna 13 y toda la vida vivía allá hasta que me casé. Como he sido tan de números, siempre quise trabajar en algo que tuviera que ver con los números. Pero aunque me gustaban los números, no paso pruebas psicotécnicas, porque no me gusta que nadie me ponga contrarreloj en algo. Eso no lo soporto. Entonces presenté entrevistas en muchas compañías muy importantes de este país, empresas públicas de Medellín, Bafquímica, Enca, que en su época eran empresas demasiado importantes y no pasé. Y mi hermana en esa época, una de mis hermanas, era gerente de un laboratorio químico muy importante y conocía a un vicepresidente de la Corporación Financiera Nacional, que en su época se llamó después Corfinsura, y después se fusionó en el Sindicato Antioqueño con Bancolombia. ¿Y qué es el Sindicato Antioqueño? Llamábamos al Sindicato Antioqueño todo el grupo de empresas de Bancolombia, Argos y Suramericana. Eso en su época se llamó el Sindicato Antioqueño, grupo empresarial, en los últimos tiempos, y diluido hace poco, pues, por todo lo que pasó con el grupo Nutresa, pero era el conglomerado de esas empresas. Y entré allá muy chiquita, como le digo yo a todo el mundo para que me hagan cálculos, como cuando tenía 9 años, me mandaron a trabajar allá. Y empecé desde nada, o sea, empecé desde analista de crédito,
Me tocaron épocas muy duras cuando arranqué porque me tocó la quiebra del país en 1984. Se creó una cosa en el país que se llamaba el Fondo de Capitalización Empresarial y siendo analista me tocaba meter todas las operaciones de crédito de los accionistas, el gobierno les prestaba el dinero para salvar las empresas. Y allá tuve un jefe muy chistoso que es uno de mis mejores amigos todavía. Tenemos 40 años de amigos. Y me ponía hasta a escribir a máquina. Porque como yo era pobre, estudié en un colegio público donde me enseñaron a ser secretaria. Entonces me enseñaban taquigrafía, mecanografía, contabilidad en el colegio. Entonces yo sabía escribir a máquina. Entonces ese malparidito cuando llegaba y tenía afán, me ponía a escribir a máquina para que pudiéramos sacar más rápido las operaciones. Nunca me fui de la corporación desde la primera práctica. Cuando iba a hacer mi segunda práctica, me dieron otro cargo de analista de crédito. Luego fui analista de planeación y una vez me nombraron analista de tesorería cuando en Colombia no existían las tesorerías en la banca. Eso no existía, los bancos no tenían tesorerías. Entonces me tocó empezar las tesorerías en Colombia de las bancas. Para la gente que de pronto no sabe qué es una tesorería, una banca. Una tesorería de un banco es el sitio donde hay una cantidad de gente que se llaman los traders dedicados o a comprar títulos valores de renta fija, no renta variable, o a comprar los títulos de emisión de deuda del gobierno que tampoco existían, después salieron lo que se llaman los TES, y también después a comprar divisas que tampoco existía, porque en Colombia nadie podía transar divisas. Había una época en Colombia en que la divisa era regulada y eso subía por un parámetro diario de regulación, pero no era de libre compra y venta. A mí me tocó cuando liberaron la banda cambiaria. ¿Para qué cálculos? Entonces fue muy chistoso porque a mí me tocó empezar a comprar dólares en efectivo. Me atracaron una vez con los dólares en efectivo. Me tocó cuando el gobierno iba a sacar los TES, que son los títulos con los que se financia la nación, a mí me tocó el inicio de ese mercado. Entonces me tocó ir a aprender al exterior, que era el mercado de los títulos de un gobierno y demás. Ya después, cuando había transcurrido mucho en la tesorería, me nombraron gerente regional, o sea, mucho tiempo en el pasivo de una organización, que es lo que llamamos, pues los que entendemos el mundo de un banco, el pasivo, donde se maneja la tesorería, las captaciones y todo lo demás. Me pasaron al activo y en ese momento me tocó atender las empresas para prestarles dinero. Entonces ahí empecé a hacer muchas conexiones en el mercado. Ya después de llevar un buen rato en el mercado de las empresas, el nuevo presidente de la corporación en aquella época, Carlos Enrique Piedrahíta, me sentó un día después de fusionar la Corporación Financiera Nacional y la Corporación Financiera Suramericana y me dijo, escoge, ¿qué quieres ser? La vicepresidenta de banca de inversión, que no existía, era montarla en Colombia, o la vicepresidenta internacional y financiera. Y a mí me gustaba mucho el pasivo y la tesorería. Yo escogí el segundo. Y toda la vida me arrepentí no haber escogido el primero porque me hubiera podido tocar aprender desde esa época que era una banca de inversión. Sin embargo, yo hacía parte del comité donde se evaluaban todos los negocios de banca de inversión. Entonces, desde esa época que no existían bancas de inversión bancarizadas y Corfinsura quizás fue la primera que la creó en Colombia, a mí me tocaba estar metida en las transacciones. Y cuando la banca de inversión hacía operaciones, sobre todo de mercado de capitales, mi equipo era el que vendía los papeles en el mercado. Entonces estaba, digamos que, siempre conectada con el mundo de la banca de inversión. Estuve ahí 23 años hasta que me echaron de la fusión de Corfinsura, Bancolombia y Conavi. A pesar de que toda la junta directiva me dice, usted no se va a ir, usted es la última, esto pues no va a pasar. A la primera que llamó Jorge Londoño a su oficina fue a mí y me echó. Un golpe muy duro para mi vida profesional porque cuando tú llevas toda la vida trabajando en una misma entidad, conoces esa entidad, has hecho esa entidad, te dejan sin piso. Porque además
cuando uno trabajaba, por lo menos en mi época en el sindicato, yo creo que uno se mentalizaba de que después del sindicato no existía mundo, que eso era lo único que había para trabajar. Entonces yo creí que me iba a morir. No solamente fue difícil porque me quedé sin empleo, sino porque yo era la principal proveedora de recursos de mi casa. Y no solo de mi casa, sino de mis padres, porque mis padres eran un par de ancianos que nunca habían tenido ninguna educación, ni habían trabajado para nadie, porque mi papá era mecánico de taxis y mi mamá hacía empanadas para educarnos. Luego ellos no tenían capacidad para hacer nada distinto que criar 11 muchachitos. Entonces me quedé sin con qué mantener hasta mi familia directa. Gracias a Dios, toda la vida he sido muy ordenada y toda la vida he hecho muy buenos ahorros para poderme sostener, pero creí que el mundo se iba a acabar y me dio una depresión muy fuerte, la segunda depresión de mi vida. Antes había tenido otra que fue una depresión de mi posparte de mi primera hija. Entonces yo ahí volví, recaí después de estar unos días en la cama llorando y tomando droga psiquiátrica. Un día me levanté y dije, no más, yo voy a hacer mi PowerPoint. Y mi PowerPoint fue una banca de inversión. Yo dije, yo voy a montar una banca de inversión. De hecho, invité a un par de personajes de este país a que fueran, se metieran a ese barco conmigo. Pero en el entretanto, todo el mundo me empezó a llamar y me dijo que yo iba a ser la vicepresidente financiera de ISA. Y yo dije, ni a bala. Yo nunca voy a trabajar en el sector público, pero ni porque me paguen los millones del mundo. ¿Y por qué no querías trabajar en el sector público? Porque a mí me parece que el sector público es lento y tiene poca capacidad de asimilar la innovación y de hacer cosas. Y yo me defino como una hacedora. Toda la vida me he definido como una hacedora. Que a mí me gusta que las cosas pasen. Punto. Donde las cosas no pasen, yo me aburro. Pero me llamó Javier Gutiérrez, me contó que el reto era internacionalizar ISA y eso me pareció una machera. Y yo le dije, el reto me gusta. El sueldo me parece muy malo, era malísimo el sueldo, pero el reto me gusta. Yo voy a trabajar con vos 1 año y medio. Y él se rió. Me dijo, en ISA nadie se queda tan poquito tiempo. Y yo me fui al 1 año y medio. Exactamente el día que terminamos la compra de la compañía más importante que se había hecho en ese momento en Colombia, en el exterior, que fue CETEPI, donde me tocó negociar, manejar el equipo que negoció la operación de $1 billón, que eso en su época era wow. Pero me fui porque me di cuenta que estaba sacrificando mi vida personal y familiar. Y yo creo que eso no se justifica. Uno nunca puede perder el norte de lo que es como ser por nada en la vida. Me fui otra vez a coger mi PowerPoint. Estaba cogiendo mi PowerPoint cuando me llamó el dueño de Serfinco, José Manuel Vélez. ¿Qué es Serfinco? Una compañía de bolsa que existía en Colombia que después se fusionó con otras. José Manuel me había ofrecido puestos 5 veces en la vida. Y yo 5 veces le había dicho, no, quiero trabajar en este mundo. Y me dijo que le montara una banca de inversión y todo el negocio corporativo institucional. Y yo dije, esta es la manera de mirar si yo soy capaz de hacer eso. Y me fui, lo monté y duré creo que 1 año y medio también. Y me fui. Y me fui porque alguien muy importante me recomendó para ser la presidente de otra compañía de bolsa que se llamaba Bolsa y Banca. Creo que llamaba Bolsa y Banca, ya ni me acuerdo cómo llamaba eso, pero en el mundo se llamaba Stanford. Y estuve ahí 6 meses porque a los 3 meses de llegar me di cuenta que eso era una pirámide. Y me fui. Muy poquita gente sabe qué es una pirámide. De pronto, en términos sencillos, así como nos explicaste que era una banca de inversión. Una pirámide es muy simple. Es alguien que se dedica a recoger dineros de otras personas y ese dinero lo usa para unos fines que no son lo que le prometió a esa persona. Les prometí a esa gente que yo iba a recoger dinero para invertírselos.
Y no pasó eso. La plata no estaba en inversiones, sino que se había dedicado el dueño de la pirámide a darse una gran vida, a comprar yates, apartamentos y a vivir como un príncipe. Y el día que se cayó la pirámide, no había nada para entregarle a la gente. Lo que pasó con DMG, más o menos. Entonces me fui muy a tiempo, afortunadamente, para salvar mi reputación, porque creo que eso es muy importante. Y me fui en unas circunstancias muy miedosas porque me terminaron amenazando prácticamente hasta de muerte, porque esto era una pirámide mundial donde había gente muy pesada involucrada. Entonces fue una salida muy difícil, un momento muy complejo de vida. Yo a todo el mundo le digo que yo tuve el coraje de renunciar en el 2008. Me pagaban apartamento, chofer, carro, salud. Y yo nunca he premiado el dinero sobre la ética, ni nunca lo voy a hacer porque creo que eso no se justifica. Cuando me di cuenta dónde estaba sentada, dije, de aquí me voy, pero rapidito, porque aquí estoy, pero bien mal ubicada. Incluso le dije a mi familia que yo creía que me iban a matar, porque en ese momento, creo que es el momento de mi vida donde más amenazada me he sentido en toda mi integridad física. Me fui de esa empresa en diciembre y en enero decidí retomar mi PowerPoint. Y el 19 de enero del 2009 empecé Estrategia en Acción. No, yo creo que ni se llamaba así. Yo ni me acuerdo cómo se llamaba la sociedad en ese momento. La empecé con otras 3 personas que hoy ninguna está a nuestro alrededor. Porque muy al principio nos empezamos a dar cuenta de que arrancamos como una sociedad muy dedicada a asesorar compañías, pues no sabíamos asesorar en qué. Lo que nos llamaban a pedir, nosotros decíamos sí. Porque era la única manera de sobrevivir. Pero muy rápido la vida me fue llevando por el camino de lo que era mi esencia, y es el mundo de las finanzas. Y pues las dos de las personas que arrancaron conmigo no eran del mundo de las finanzas y se dieron cuenta que no era lo de ellas y se retiraron. Y ahí fue donde empezó a nacer esto, muy lentamente, porque no fue al principio que Estrategia en Acción, la banca de inversión, no. Pues fuimos haciendo un par de cosas adicionales y nos fuimos adecuando a lo que el mercado nos fue llevando. Y todavía no estamos, o sea, ya llevamos 16 años en el mercado y todavía nos estamos adecuando, porque yo creo que esa es la gran esencia de una compañía, aprender a irse moldeando todo el tiempo a las necesidades de los clientes, porque pues uno puede decidir ser Kodak toda la vida, pero si el mercado no le quiere comprar Kodak, pues termina sin negocio. Entonces yo creo que uno toda la vida se tiene que adecuar, nunca termina, es un camino que nunca termina. ¿Sabías que el 73% de quienes disfrutan de nuestro contenido no están suscritos a nuestro canal de YouTube ni nos siguen en Spotify o Apple Podcasts? Si te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos a seguir trayéndote el mejor contenido cada semana, suscribirte o seguirnos es una manera rápida y gratuita de apoyarnos. Gracias por tu apoyo, significa mucho para nosotros. Me quiero devolver un poco a las experiencias que viviste para ir, digamos, disecando un poquito esos aprendizajes que tuviste a lo largo que ibas desarrollando esa carrera profesional. Empezando por Corfinsura, tuviste el privilegio que tienen pocas personas de ver las decisiones financieras y los números de las empresas más grandes del país. ¿Qué lograste aprender sobre las finanzas en ese paso por Corfinsura? Ve, lo que más aprendí en Corfinsura en realidad ni siquiera fue de finanzas. Yo creo que mi mayor aprendizaje de Corfinsura fue el carácter de los socios de las empresas. Yo creo que lo que más se hablaba en los comités de crédito era la calidad de socios. Era impresionante, porque casi que el 80% del comité era el equipo directivo hablando de
no es que ese señor es esto, y esa familia esto, y en los momentos malos han hecho esto. O sea, era quién es la gente detrás de los números. Nunca empezaba el comité por los números. Entonces yo aprendí que lo más importante de las organizaciones son sus personas y no sus números. Los números a veces son buenos y a veces son malos, pero lo más importante de las organizaciones son las personas. Y es muy chistoso porque yo en esa época pues era chiquita, entonces ellos hablaban de los Rodríguez y de los Mesas y de los Jaramillos y de los ñoños y yo no conocía a nadie, pues además porque yo no era de la alta sociedad ni nunca había estado en la alta sociedad de este país, entonces yo no conocía a nadie. Y hoy es muy charro porque yo me siento en una mesa y yo empiezo, ay, pero es que ese es el hijo del tío, mis hijos se mueren de la risa. Mi mami, tú conoces a todo el mundo, claro, uno va empezando a aprender los nombres de todo el mundo y los apellidos de todo el mundo, pero lo que más aprendí fue eso, ni siquiera de números. Es más, lo que hace que estoy trabajando en estrategia en acción y me he metido a los números de las compañías, me di cuenta que no sabía nada de los números de las compañías. Como 30 años después me di cuenta que no sabía nada de finanzas de las empresas. Y creo que en estos 16 años es que he aprendido sobre las finanzas de las empresas. Y hoy tengo la capacidad de leer un balance con 3 cifras. Yo creo que en esa época no la tenía tanto, aun cuando la gente que trabajó conmigo dice que yo tenía un ojo muy crítico en ese momento, pero yo ya siento que no, que el ojo crítico lo tengo es ahora, que lo he desarrollado como con más lupa. Devolviéndome un poquito a ese carácter de las personas detrás de los números, ¿qué aprendiste particularmente de todas esas personas que estabas conociendo y qué se hablaban esas mesas? La ética, la responsabilidad, el compromiso con los deberes hacia los externos y la palabra, ¿sabes? Que es una cosa que yo creo que la gente dice, no, es que la palabra ya no vale. No, marica, la palabra vale mucho. Yo creo que lo más importante de uno es la palabra, independiente de los contratos y de lo que se termine pasando, pero la palabra. Yo creo que es eso. O sea, güey madre, es que uno nunca puede pasar. Yo digo que hay una cosa muy importante y es que con el tiempo la ética como que se ha ido volviendo de plástico. Y la ética no es plástica. Uno es o no es ético. Uno es o no es responsable. Entonces yo creo que es ese tema de esos valores de la gente que muchas veces los más jóvenes dicen los viejos. Yo no son los viejos. Es que eso es lo más importante de un ser, los valores. Nosotros en estos días estábamos dando una clase, una masterclass de reputación y el man decía que la reputación es una cuenta de ahorros que vos construís para usar en momentos de crisis. Entonces, por eso es que la palabra es valiosa. Estás ahorrando. Y la perdés así. Así. O sea, yo creo que la reputación, yo lo llamo el valor presente neto del nombre de uno. Yo le tengo nombre financiero más elegante para que veas. Entonces, yo digo, tú puedes construir un nombre toda la vida y tú haces una cagada y la destruyes. Entonces, pues uno lo tiene que cuidar, porque es que tu única carta de presentación es ¿cuál? Mi nombre, lo que yo he hecho y lo que yo soy. Es que lo que dices, lo que haces dice 1000 veces más de lo que dices. Total. Ahora vamos a la experiencia que tuviste en ISA. Yo creo que muy poquitas personas en Colombia pueden decir que han presenciado una transacción de más de $1 billón. ¿Qué aprendizajes te llevaste de esa experiencia de la compra de CETEPI en Brasil? El más importante de todos es que no se justifica por nada del mundo sacrificar la vida personal. Vos creíste que te iba a contestar algo del $1 billón y no. No, fue muy duro para mi vida personal. Creo que es uno de los capítulos de mi vida que más recuerdo con tristeza, porque fue una transacción muy linda, una operación muy linda, muy exigente, porque esa compra fue una compra que hicimos a través de la Bolsa de Valores de Brasil y tenía unos tiempos de ejecución. Si nosotros no entregábamos la plata en Brasil un día
X a cierta hora, nos cobraron una multa de $250 millones y nos quitaban la compañía. Y el día que nos ganamos la operación, yo tenía 5.000 millones de pesos en una cuenta en ISA, yo no tenía nada. Y cuando tú trabajas en una empresa mixta, ISA no es una compañía pública, es mixta, pero de todas maneras es totalmente regulada. Tú tienes que pedir autorizaciones al Departamento de Planeación Nacional, al Ministerio de Hacienda, hasta el putas, hasta para pedir un crédito de tesorería. Hasta el Papa. Sí. Entonces, imagínate, yo tenía que meter en una cuenta $500 millones en un día X a una hora X. Y yo dije, hágale, yo me responsabilizo. Y cuando yo dije, hágale, me responsabilizo, es que el presidente nunca volvió a aparecer. Se responsabiliza. Pero yo tenía que tener autorización de todas esas entidades y todo el mundo me decía, no va a llegar, usted no va a llegar. Y adicionalmente, mucha gente no sabe que llegar $1 a Brasil es una proeza. Entonces nos tocaba hasta hacer prueba, cómo mandamos $1.000 a Brasil, cuánto se va a demorar, qué hay que enviar, qué documentos requieren. O sea, esto era minuto a minuto. Y llegó un momento de la transacción, para yo poder garantizar que la plata llegaba, yo era la gerente del proyecto, senté a la gente del gobierno en la mesa a negociar conmigo y con los bancos internacionales. Pues porque yo tenía que redactar cláusulas con los abogados donde comprometía al gobierno y no me iban a dar autorización si los que lo autorizaban no estaban sentados en la mesa. Y si no lo sentaban en la mesa, yo no iba a llegar con la plata a Brasil. ¿Y cómo te parece que nosotros teníamos un cronograma súper estrecho y un día a cierta hora yo tenía que tener todo listo a las 9 de la noche, por decirte cualquier cosa? Y a las 7 me sacó un banquero de JP Morgan una cláusula y yo le dije, no, disparo contingencia, no voy con ustedes. Y colgué los teléfonos. Y todo el mundo en la mesa me miró y me dijo, marica, ¿cuál es la contingencia? Y yo le digo, abran ventanas porque no tengo. Y tiré todo el mundo. Ellos me decían, pero entonces, ¿por qué colgaste los teléfonos? Yo conozco los banqueros, déjelos que ellos vuelven a llamar en 10 minutos. Y a los 10 minutos no el teléfono, donde no hubiera sonado el teléfono, marica, yo me hubiera tenido que tirar por la ventana. Pero no el teléfono, fue mucho estrés, fue mucha angustia, fue muchos viajes. Esto era de Brasil para Nueva York, de Nueva York para Londres, de Londres para Brasil. Esto era una locura, un caos. Yo no veía a mis hijos, yo no veía a mi familia. Un desastre. Desde el punto de vista personal, una experiencia muy chévere desde el punto de vista profesional porque me tocó ir a Nueva York, estar con las calificadoras de riesgo, convencerlos de que nos dejaran además asumir ciertos riesgos porque llevamos ahí unos niveles de riesgos inmensos en deuda EBITDA, pero con el compromiso de que después íbamos a recoger la deuda, que no nos cambiaran el outlook de la deuda de ISA. O sea, hubo demasiados retos de por medio, pero fue una transacción espectacular. Pero ya no había nada más que hacer, como les dije yo el día que renuncié. Yo no me voy a quedar aquí firmando cheques. No. ¿Cómo se maneja ese estrés? O sea, me parece que en todas tus experiencias has tenido unos nervios de acero que yo digo, a mí me pasa eso y yo creo que yo sí me tiro por la ventana. No, yo creo que a mí me gusta la adrenalina. Me encanta. De hecho, sucedió una cosa muy rara. Cuando he tenido momentos de estrés tan grandes, yo los manejo súper bien, se terminan las transacciones y a mí me da un vértigo el hijueputa y me tira a la cama 3 días. El vértigo. Porque ahí se me va todo. Pero también me da algo muy impresionante que yo lo llamo la fiebre del trader. Cuando yo trabajé en la tesorería, yo sé lo que es la fiebre del trader. A un trader cuando le va súper bien, esos manes no son capaces de trabajar. Hay que dejarlos ir para la casa. O cuando les va súper mal, ni hablar. Sáquelo rápidamente antes de que le tire por una ventana y sí. A mí cuando termino una transacción de ese estilo me da depresión. O sea, yo me bajo, yo soy como marica ahora casi. Pues ya acabó este estrés tan bacano que sigue. Es como cuando te tiras de una montaña rusa. Eso me pasa a mí con las transacciones cuando son muy estresantes. Me encanta.
Mejor dicho, entonces siempre estás buscando transacciones más grandes. Es que yo necesito el estrés. Mi vida necesita el estrés. Pasemos a otra experiencia muy interesante porque tuviste una oportunidad que también pocas personas tienen y es que básicamente te dijeron, venga y monta la compañía que usted quiere montar con plata mía para que aprenda a hacerlo. ¿Cómo te fue en Serfinco montando esa banca de inversión? Muy bien, yo creo que fue una experiencia positiva. La banca de inversión empezó a funcionar y empezó a hacerlo bien. No alcancé a ver la madura porque yo también me fui muy rápido de Serfinco, pero digamos que fue una experiencia chévere e interesante y me gustó y además me di cuenta que era capaz de hacerlo, que no necesitaba además tener a nadie para poder hacerlo. Lo que pasa es que a todos aquellos que hemos sido empleados nos faltan huevas. Sí, porque es que para ser independiente se requiere valentía, porque a todos nos da miedo hacer plata con las manos nuestras. Nosotros somos tesísimos, mucha gente es un putas haciendo plata con las manos para los demás. Eso no es malo, porque hay gente que no tiene la valentía de decir, yo voy a ir a hacerlo con las mías. No es fácil. Además, requiere temple, requiere recursos, porque es que el día que yo me lancé a ser independiente, dije, ok, a partir de ahora voy con mis ahorros a ver hasta dónde me da la vida. Pero también me pudo haber pasado que hubiera fracasado y me hubiera tenido que devolver. Chistosamente, hasta hace 5 años todavía me ofrecían puestos. Y vos feliz. No, yo no quiero ser empleada de nadie ya. Por eso vos feliz en Estrategia en Acción. Total, no, es que yo creo que a mí me podrían ofrecer el puesto más maravilloso del mundo hoy con los millones. No, gracias, es que no se trata de eso. Es que son perfiles de riesgo, gustos. La vida no solo se trata de dinero. Cuando la gente se pone a perseguir el dinero, yo creo que es que les va mal. No, es que además ser independiente y hacer empresa tiene unos placeres que no son cuantificables. ¿Cómo cuáles? El más importante es tu tiempo. Aunque uno nunca tiene tiempo para uno. Aun cuando uno mantiene más ocupado que siendo empleado, pues no importa. Pero tienes tu tiempo Sí. y puedes decir a qué le dedicas tu tiempo y a qué no. Y el otro es que ver crecer la gente que trabaja contigo es súper satisfactorio. O sea, uno ver que es capaz de coger una cantidad de gente chiquita y volverlos unos putas. Uno dice, oh, esto tiene una recompensa. Además, empezás a ver que esta gente que cogiste y era gente que no tenía nada, entonces consigue su carro, su apartamento, su casa, su vida, sus viajes, y empieza a hacer su mundo. Eso es muy chévere. Eso tiene una recompensa infinita. Porque adicionalmente estás generando empleo de calidad. Entonces vos decís, esto sí es hacer patria. Esto sí es dejarle un legado al mundo. Entonces a mí me gusta eso. Y además, uno de mis mejores amigos se murió hace más de 5 años de un cáncer y un día antes, 3 o 4 días antes de morirse, hablando con él, tomándonos un whisky, porque le dije, tomémonos un whisky. Me dijo, Mona, lo único que me duele es que yo no le dejo mi cerebro a nadie. Y él era un putas, era un man. Ese man fue cura de 19 años, era un filósofo de locos. O sea, sentarse a hablar con él era un deleite. Y yo un día dije, yo sí voy a dejar mi cerebro. Y yo creo que hoy, ya, si me muero mañana, ya dejé mi cerebro. Ya lo dejé a mucha gente. Y yo creo que eso es muy chévere porque entonces siento que no me llevé todo lo que aprendí. Pasando a una de las experiencias que no fue tan chévere, a Stanford, ¿qué lecciones te dejó estar en esa compañía en esos momentos de crisis? Sobre todo cuando la reputación de uno como persona está en juego y uno no ha hecho absolutamente nada para ganarse esa crisis. Yo parezco un imán para meterme en problemas. De verdad, pues, porque no ha sido solo Stanford. Yo estuve en Interbolsa cuando se quebró Interbolsa por pedido del grupo. Fui miembro de junta directiva de Interbolsa cuando se quebró y solamente tengo una lección de cada que me he metido en cosas tan graves y es escuchar la intuición. Yo no quería meterme a ninguna de esas cosas, pero no escuché mi intuición y hice caso omiso de mi intuición por querer
hacer un favor, ayudarle a alguien, cualquier cosa. Pero yo creo que el sexto sentido sí existe, pero uno no lo escucha y es el estómago, no te habla el cerebro, no te habla el corazón, es el estómago el que te habla y uno se hace loco. Pero mi gran enseñanza siempre es escucha lo que te está diciendo el estómago. Nos escuchan muchas personas y yo todavía no me acostumbro de otros países, entonces muchas veces en los comentarios nos llegan, hey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No dijeron esto. Entonces quiero que quede muy claro. Para quienes de pronto no son de Colombia o no conocen el caso, ¿qué es el caso Interbolsa? ¿Qué pasó en esa empresa? Interbolsa era la compañía de bolsa más grande de Colombia. Para darle una dimensión, movía en un día el circulante de Colombia. O sea, eso es, pues, puta, te estoy hablando de cifras astronómicas. Nunca me gustaron. Cuando en algún momento el grupo Suramericana, específicamente Protección, la compañía de pensiones del grupo, compró otra empresa y quedó con un porcentaje de esa compañía, Interbolsa. Y me pidieron a mí ser miembro de junta. Dije 3 veces no, pero las 3 veces me volvieron a llamar y me dijeron que tiene que ser usted. Y entonces yo terminé diciendo que sí. Entré a la junta en abril e Interbolsa se quebró en octubre. O sea, estuve en 4 juntas. Y entré a recoger todos los muertos que había. Pero era una compañía que tenía por dentro una administración haciendo pendejadas, comprando compañías quebradas de plata de los clientes y terminó quebrándose y llevándose los ahorros de muchas personas. Pero ahí yo creo que mi intuición sí funcionó muy bien. Lo que no fui capaz fue de imponerme, no voy a trabajar con una compañía a la que creo que no camina por la ética. No me gusta, no me hagan ir allá, pero como los señores del sindicato eran muy amigos míos, todos, yo los quería, pues yo llevo el sindicato antioqueño en mis venas, que ya no existe pues el grupo, pero lo llevo en mis venas porque ellos hicieron lo que yo soy hoy. No fui capaz de decir que no. Y allá quedé. Y ahora sí pasando a Estrategia en Acción, que me parece una etapa muy bacana. Vos hiciste tu primera presentación de banca de inversión, como nos dijiste, cuando saliste de Corfinsura. Y luego te sentaste un 19 de enero de 2009 a empezar Estrategia en Acción. Y salí de Corfinsura en el 2005. Imagínese, 4 años cocinándose. ¿Cómo fue enfrentarse por primera vez a montar algo 100% tuyo? Muy duro. Que no sabía qué iba a hacer. Yo no tenía ni idea qué iba a hacer. Yo sabía que quería hacer algo, pero no sabía qué quería hacer. Entonces, no, ¿sabes qué? Lo tomé en una actitud de seriedad. Me levanté el 19, nunca me olvidará ese 19 de enero, me puse bonita para la oficina, me maquillé, me arreglé todo y dije, bueno, voy a empezar a llamar clientes, a ver qué puedo hacer. Y empecé a llamar clientes, amigos míos. Recibí, me dame un tinto, vení, ¿qué necesitas? ¿Qué se te ocurre? Y un par de ellos me abrieron la puerta. Claro, vení, valorame esta empresa, o vení, montame el perfil de todos los cargos de la compañía, el perfil de todos los cargos de la compañía, o vení, haceme un inventario, contame el inventario, yo hasta contar el inventario, lo que fuera. Muy chistoso, hicimos muchas cosas que yo hoy miro para atrás y digo, no, Mari, qué Manuel huevona en las que nos metimos, pero aquí estamos. ¿Y en qué punto decidieron volverse una banca de inversión? ¿Cuándo decidieron cuáles eran los servicios que querían ustedes prestar como empresa? Yo creo que eso ha sido, yo no soy capaz de decirte el 25 del, no, marica, yo no me acuerdo. Yo creo que, como te dije ahora, el mundo te va llevando. Las cosas, yo no sé, el universo tiene algo para ti y te lo va dando en la medida en que vos le pones toda esa mente positiva a lo que vas a hacer. Yo soy muy optimista. Yo no, o sea, yo creo que difícilmente yo soy nube negra, aunque de pronto Daniel por ahí me debe estar escuchando y estar atacado a la risa y decir que sí, que yo sí soy muy nube negra porque yo lo conozco. Pero yo me considero una persona muy optimista. Y además de ser muy optimista, creo mucho en lo que uno se mete en la mente. Uno mete una cosa en la mente y yo creo que el universo le entrega
lo que uno pide. Entonces yo creo que fueron cosas que se fueron dando en la medida en que los clientes sabían que estábamos haciendo, amigos que me conocían de mi vida de banquera, nos empezaron a llamar y a buscar y a llamar y a buscar y a llamar a buscar. Yo creo que si Estrategia en Acción ha buscado el 10% de los negocios que ha hecho, me exagero. Yo creo que el 90% de los negocios que ha hecho Estrategia en Acción en su vida, que hemos hecho más de 240 proyectos, han sido clientes que nos han buscado, porque nos conocen o porque me conocían de mi pasado o porque conocen a alguna de las personas que trabajan en estrategia o porque ya les hemos hecho negocios o porque han oído de nosotros. Y creo que gozamos de muy buena reputación, porque aquí hay una máxima y es, aquí no trabajamos por el dinero, aquí trabajamos por los proyectos de nuestros clientes. Si nos toca posponer proyectos para que al cliente le vaya mejor, posponemos proyectos. Pero aquí lo primero es el cliente. Nunca, jamás en esta oficina se hará un negocio por dinero, a menos que sea muy bueno para el cliente. Si no, no lo hacemos. Es que una de las cosas que más he aprendido sentándome con personas como tú es que definitivamente el dinero es un resultado de hacer las cosas muy bien. Pero no debería ser la meta, porque cuando uno persigue un número y llega al número, se le acaba a uno el mundo. Es que el dinero acaba, la reputación no. Así es. Entonces tú tienes que cuidar que lo que hagas lo hagas muy bien para que lo que es una consecuencia, que es el dinero, te llegue. Pero además la satisfacción no es el dinero, David, porque alguien que se murió hace poquito, en una reunión le había dicho, yo nunca he visto un carro de la Brinks detrás de un entierro. Todos nos vamos a morir. Nadie sabe cuándo, pero todos nos vamos a morir. Entonces yo creo que el día que uno traza su vida con un propósito exclusivamente económico, está muy jodido. Que la vida no es eso. O sea, la vida son muchas más cosas. El dinero ayuda, por supuesto, a vivir más tranquilo, más cómodo. Pues nadie come 2 almuerzos, ni 2 comidas, ni necesita 5 carros, ni 8 casas, ni... No, la vida es sencilla, la vida es simple. Entonces yo creo que uno, en eso pues, yo creo que nunca será la meta nuestra. Y curiosamente, nunca nos ha faltado el dinero. Fuiste jefa de las dos personas que en este momento son tus socios, con Daniel y Andrea. Y yo quiero saber... Eso creo yo, que fui la jefa. Yo no sé quién ha sido jefe de quién, porque a mí me mandan. Entonces. Ahora sí, pero antes no. ¿Por qué decidiste elegir a Daniel y Andrea para crear algo a largo plazo? ¿Qué viste en ellos que te iluminó los ojos? Yo voy a ser un poquito arrogante. Yo creo que yo no elegí a Daniel y Andrea. Yo creo que Daniel y Andrea me eligieron. Porque vieron en mí alguien que los inspiraba. Yo creo que uno no elige un socio. Además, no debería ser así. Yo creo que no hay nada más espectacular que lo que tenemos Daniel, Andrea y yo. O sea, Daniel y Andrea y yo no nos vemos ni como socios. A mí me parece muy chistoso porque Daniel me dice que yo soy la segunda mamá. Y no voy a decir lo que hice después. Y Andrea dice que me quiere también como una mamá. O sea, yo creo que Daniel y Andrea, nosotros tres tenemos una relación que trasciende la relación de socios. Entonces yo a todo el mundo le digo, aquí nunca hay una discusión, aquí nunca hay una decisión porque yo soy mayoría. Aquí es muy chistoso, esta es una sociedad de 2 de 3. O sea, tenemos que estar de acuerdo 2. Y pueden ser ellos 2. Tomaron la decisión ellos 2. Yo y mayoría accionaria, no importa. Aquí no se toman decisiones por mayoría accionaria. Entonces yo creo que fue algo muy chévere porque Dani y Andrea estaban muy chiquitos. Ya no son chiquitos, ya son muy viejos. Pero Andrea y Daniel están conmigo hace casi 20 años. Entonces los cogí muy jóvenes, muy chiquitos. Y yo creo que algo vieron en mí que ellos me escogieron para ser parte de su vida.
Entonces yo creo que ha sido una relación muy chévere, es por eso, es porque yo no escogí a Daniel y Andrea, no, Daniel y Andrea me escogieron y así hemos vivido siempre. Es una relación que se vuelve muy compleja cuando Daniel lo quiere mandar a uno todo el día, porque eso es lo que hace Daniel todo el día con Andrea y yo, pero es muy chévere porque además tenemos sombreros súper distintos. Es increíble. O sea, si alguien se sentara con nosotros tres en una mesa, diría, estos, puta, ¿cómo eran estos solos? Porque somos re distintos. O sea, Daniel es el del jalar, crecer, hacer. Andrea es el no, paren, no más, stop. Y yo soy muy en el medio. Yo no soy ni del muy ni del tan. Pero hacemos una relación que yo creo que eso nos ha hecho ser lo que hoy somos, porque nos respetamos esa diferencia y sacamos lo bueno de todos los mundos, no lo malo de todos los mundos. Pues, por ejemplo, no. Ustedes han creado una empresa muy bacana y una de los servicios que tienen es estructuración de deuda. Y me parece muy bacano hablar del tema porque siento que hay mucho tabú sobre todo en el ecosistema de emprendimiento alrededor de la deuda. No te imaginas la cantidad de comentarios que he leído que a la gente le da pánico endeudarse. Entonces, quiero entender un poco por qué crees que la gente le tiene tanto miedo a endeudarse cuando está emprendiendo y cuál debería ser la postura real de los emprendedores hacia la deuda. Yo creo que a la gente le da miedo endeudarse porque no tiene ni idea de cómo debe estructurarse para que esa deuda no sea una tortura. Es lo mismo, es que endeudarse es lo mismo para un emprendimiento o para el carro o para el apartamento o para nada más, porque no me imagino para qué más se puede endeudar uno. Pero si yo no sé cómo son mis ingresos y cuánto de mis ingresos me queda para pagar el crédito, pues estoy equivocado. Que lo primero que tengo que entender es de cuánta plata dispongo para poder asegurarme que voy a cumplir con esa deuda. O esa deuda, ¿a qué plazo la debería tomar para que me alcance la plata? O si necesito un periodo de gracia donde la cuota sea más bajita y me permita pagar la deuda. O si necesito que me den un crédito bullet con una porción muy grande al final para asegurar que puedo pagar la plata. Entonces yo creo que al que le da miedo es un responsable. Ojo pues que dije responsable. Al que no le da miedo es un irresponsable. ¿Por qué? Porque lo primero que uno tiene que hacer cuando va a tomar una deuda es saber cómo la debo tomar para poder garantizar que la voy a pagar. Porque lo peor que me puede pasar es que quede mal y eso me va a dañar mi reputación como pagador. A menos que yo me vaya a poner el banco antes y le diga, no te voy a poder pagar, ven y ayúdame y miremos cómo podemos organizar esta deuda para poderte pagar. Pero la gente no sabe eso y lo que hace es que se atrasa con el banco y ahí la cagó. ¿Por qué? Porque dañó su reputación de crédito. Usted antes de que vaya a quedar mal se tiene que ir para el banco a decir voy a quedar mal. Entonces, yo creo que no debería ser miedo, es cómo lo puedo hacer bien y asesorarse para hacerlo bien. Eso es lo que hacemos nosotros con las empresas de cierto tamaño. O sea, las empresas grandes, porque nosotros no tenemos capacidad de atender empresas chiquitas, pero a las empresas grandes nosotros les decimos, usted tiene un flujo de caja de tanta plata, usted puede pagar su deuda en tal plazo, necesita tal periodo de gracia y las cuotas deberían ser de esta manera. ¿Qué hicimos ahí? Una estructura que garantice que esa compañía no le va a quedar mal a la banca. Entonces yo creo que no debería ser un tema ni de tabús ni de miedos, sino de conocimiento. ¿Yo qué debo saber para poderme endeudar de una manera responsable? Punto. ¿Y cuáles serían las diferencias fundamentales que tú podrías identificar entre lo que es una buena y una mala deuda? Yo creo que una mala deuda es aquella donde la gente se pone a pagar tasas desorbitantes en plazos que no correspondan y para algo que no tiene la capacidad de producir. Eso es una irresponsabilidad. Por ejemplo, yo tengo un emprendimiento y mi emprendimiento todavía no tiene ingresos y me voy a endeudar. ¿Y con qué vas a pagar? A menos que tengas a alguien detrás o una familia o un accionista que te vaya a poner plata para poder responderle a esa deuda. Entonces yo creo que el problema, vuelve y juega, es ¿qué soy capaz de hacer con lo que yo produzco? Ahí es donde está la responsabilidad. Una mala deuda es el que toma plata, pues, para viajar. Por favor, yo le digo a la gente,
Marica, uno no se gasta lo que no tiene. O me voy a ir a comprar un BMW cuando me gano 5 millones de pesos. Tampoco. A ver, el BMW espera. Usted se compra cosas de lujo el día que tiene el cheque para ponerlo encima del escritorio. Entonces yo creo que es, ¿sabes qué? Yo siento un afán de la gente como a tener cosas cuando no tienen las capacidades. Y yo creo que la vida no es de eso. Pues, o sea, la vida es de tiempos. Todo en la vida requiere tiempos. Yo compré, mi primer carro fue un Fiat 147, yo creo que tenía para ahí 20 años. Después compré un Sprint, después compré otro Sprint, y pues me dio un BMW hace 5 años que tenía capacidad para pagar un BMW, pues no me lo voy a dar cuando apenas estoy arrancando mi vida. Yo creo que uno tiene que tener prioridades para todo. Me pareció muy interesante lo que dijiste ahorita, porque yo creo que la gente ve a las instituciones bancarias como entidades tremendamente rígidas donde no puede haber conversación. ¿Qué cosas no saben los emprendedores y los empresarios acerca de las instituciones bancarias y las deudas que deberían saber y son sencillas de entender? Pues lo más importante es que las entidades financieras no son rígidas y que siempre hay alguien con quien hablar. Y que lo más importante para esa entidad financiera es que le vas y le digas la verdad. Porque la mayoría de la gente, cuando le está yendo mal, por ejemplo, o no tiene con qué pagarle al banco, esconde. No, lo más importante es ir, váyase, póngale la cara al banco y dígale, vení, tengo esta dificultad, tengo este problema, no fui capaz de vender el producto, me salió mal la producción, me quedó mal este proveedor, no tengo con qué pagarte, necesito un plazo. Eso para un banco es música celestial. Vuelve y juega. ¿Eso qué es? En las buenas doy la cara y en las malas también. Es que yo no me puedo esconder en las malas. Entonces, ¿quién es uno de mis principales socios en una compañía? Pues el banco. ¿Quién te puso la plata? Pues el banco. ¿A quién le tenés que dar la cara? Pues al banco. Entonces, yo creo que la primera lección es no se esconda nunca en una dificultad. Alba Luz, y cuando un emprendedor, digamos que ya tiene una deuda y no puede pagarla, tiene que reestructurar esa deuda, negociar con bancos, todo el cuento. ¿Por dónde se empieza cuando uno tiene que reestructurar una deuda? O sea, si en este momento hay un emprendedor que cree que es el fin del mundo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para comenzar a entender de qué manera sí puede pagar esa deuda que tiene? Siéntese con el banco y el banco le va a ayudar. El banco le va a ayudar a entender qué tiene que hacer. Si el banco no le va a ayudar, usted tiene que buscar un asesor, que hay asesores de todos los tamaños. Hay asesores para empresas chiquitas, para personas, para medianas, para grandes. Hay asesores para empresas pequeñitas que les pueden decir, vea, usted tiene este flujo, venga, armemos este flujo, usted cómo puede pagar, cómo produce usted ingresos, ok, vamos a hacer esta propuesta al banco, que le preste que le deje la plata, pero que le dé 2 años de gracia a capital, para que usted pueda llevar su compañía a otro nivel y ya cuando la tenga en otro nivel, ahí sí le puede empezar a pagar el capital. Entonces, busque quien le ayude. Y si no, busque un amigo, que hay muchos amigos que también entienden de finanzas, a su alrededor, y dígale, vení, sentate y explícame un ratico qué puedo hacer. Pero háblelo. Lo que pasa es que a la mayoría de la gente, tener problemas financieros es como tener una lepra. Yo lo asimilo así. Yo siento que la gente tiene un problema financiero, es como si tuviera lepra, y le da pena contar. Marica, cualquiera puede tener un problema financiero. Contar. No cualquiera te puede tener lepra, ¿cierto? No, cualquiera puede tener lepra, no sé si en esta época, pero es que un problema financiero le puede pasar a cualquiera. Cualquiera se le puede quebrar la compañía, se puede quedar sin la venta, puede tener un error en un costo, le puede quedar mal un proveedor y todo eso le va a descuadrar su flujo de caja. Entonces, eso no es vergonzante, pero la gente le da miedo hablarlo. Le parece vergonzante, todavía en esta altura de la vida. Para que la gente ponga en perspectiva las empresas con las que ustedes han trabajado y que todas las empresas tienen problemas, hay una reestructuración que me pareció muy interesante que escuché, que fue la de Confenalco. Cuéntame un poquito de esa experiencia y cómo fue reestructurar una deuda tan grande. Confenalco no fue ni siquiera la más grande. Hemos sido mucho más grandes que Confenalco, pero Confenalco fue una de las primeras, donde Confenalco Antioquia se quebró porque tenía todo el tema de salud, pero no la salud, pues tenía la época de las EPS complejas, para en el 2000, creo que 12, donde lo que les pagaban por atender pacientes no era lo suficiente.
Entonces, Confenalco se quebró de cuenta el servicio de salud. Entonces, cuando nosotros entendimos qué le estaba pasando a Confenalco, lo primero que hicimos fue sentarnos con la banca y decirles, aquí hay un problema. No tenemos con qué pagarles, va a haber que reestructurar esta deuda, que eran 270.000 millones de pesos. Y en el entretanto vamos a vender una cantidad de activos de salud y nos vamos a ir del mundo de la salud. Y vendimos los biosignos, vendimos la clínica de la 80, del 80 no, de la 33, de la 30. Y sacamos a la compañía de la crisis, pero nos tocó echar 2.000, sacar de la caja 2.000 empleados, porque eran todos los que trabajaban para la salud, pero la caja no era capaz de mantenerlos. Entonces fue una experiencia muy chévere porque quizás creo que fue la primera vez que hicimos una reestructuración de deuda con reestructuración de una compañía. Porque parte de lo que hemos aprendido en estos años, donde hemos hecho reestructuraciones de deuda varias, es que cuando una compañía sufre un problema financiero, y eso incluye cualquier compañía, no llegó a ese problema financiero porque, no, llegó porque algo estaba haciendo mal. Y si yo no arreglo de para atrás lo que estoy haciendo mal, si yo no miro si es que estoy vendiendo con pérdidas, o si es que tengo muchos gastos, o si es que mi capital de trabajo está muy desequilibrado y eso es lo que me está afectando, entonces yo no voy a solucionar mi problema con sentarme con el banco a decirle, dame plazo, sino que tengo que ver hacia atrás qué me pasa y poder recuperar la salud de mi compañía. Eso es lo que nosotros hacemos desde otra área que es menos conocida de una banca de inversión porque nadie lo hace. Nosotros somos los raros del mercado. Nosotros somos más raros en todo. Se llama gestión financiera. Y les enseñamos y buscamos todos los problemas que tienen las compañías para que se vuelvan compañías muy rentables, muy líquidas y con mucho futuro. ¿Y cuáles son los errores más comunes que ves en las compañías que tienen que reestructurar o revisar en esa gestión financiera? El número uno es que las organizaciones trabajan como islas. Gravísimo. Una organización es un sistema. Y si no trabaja como un sistema, desde ahí empezó el problema, el más grande de todos. Dos, la mayoría de las empresas de este país donde yo he estado presente trabajan por la venta y no por la rentabilidad. Gran mistake. Encuentras compañías vendiendo a pérdida y uno dice, ¿para qué? Uno es grande y bobo, ¿para qué? ¿Qué huevo nada? Es mejor ser chiquito y rentable. Y quizás una de las más importantes también es que no saben administrar el capital de trabajo. Mucha gente no sabe qué es el capital de trabajo de una organización. Entonces no sabe que el inventario es una bodega llena de plata. De productos llenos, eso es plata, pero llenan bodegas y no saben ni para qué. Y que para poder equilibrar tus inventarios, pues tenés que pedirle al proveedor plazos que se ajusten a la venta de esos inventarios. Y si no, no tenés con qué financiarlos. ¿Y qué tenés que terminar haciendo? Te vas para donde un banco a que te preste plata. Y el banco te presta plata muy querido, pero te cobra intereses. Y esos intereses a veces ni siquiera compensan la utilidad que te van a dejar a esos inventarios. Luego estás haciendo una palanca absolutamente negativa contra tus inventarios. Y adicionalmente le dan plazo a clientes que no les pagan a tiempo y no les pagan intereses. Entonces uno dice, marica, todo mal, todo mal. Entonces encontrás unas compañías llenas de caja y nadie ha tomado decisiones para sacar esa caja. No todas las empresas pueden sobrevivir. Pero es más fácil matar un dinosaurio, puta, que una empresa. Te digo la verdad, sí. Sí, nosotros no hemos asistido sino a la muerte de una empresa que se llama Seijins, que nosotros pues acompañamos a la familia a tomar la decisión. Era la mejor decisión, acabarla. No nos había pasado nunca, porque además yo tengo una teoría de que las compañías son lo más resiliente que hay. Claro, una empresa es dificilísimo, yo no sé por qué. Pero algunas sí acaban. Pero ponte, hazme la cuenta de cuántas empresas grandes has visto tú acabar en tu historia, en tu corta historia. Pues yo he visto acabar Coltejer, Fabricato, digamos, porque se les acabó el mundo textil y sus capacidades y sus competencias textiles, además requerían unos CAPEX absolutos para seguir viviendo.
Sei Jeans y no recuerdo más de haber visto morir empresas de cierto tamaño. No recuerdo más. O sea, me caen en los dedos de la mano. ¿Y por cuántas empresas has pasado? Muchas. Y no mueren. ¿Y cómo fue ese caso de Say Jeans? O sea, ¿qué vieron y qué aprendiste al tener que acompañar a una compañía a cerrar sus puertas y su operación, tanto emocional para los socios y el tema financiero? ¿Cuánto cuesta cerrar una compañía? ¿Cómo es eso? Si tú dices que es más fácil matar un dinosaurio, ¿por qué? Oíste, pero el emocional de los clientes, de los dueños de la compañía no fue tan horrible como el que me tocó vivir aquí con el equipo que estaba acompañándome en esa transacción. O sea, eso fue casi pues que de psiquiatra. Porque fue muy difícil, porque esa compañía en sus mejores épocas llegó a tener 4.000 empleadas. Y cuando nosotros llegamos a ayudarles a entender qué estaba pasando, porque tenían dificultades financieras, ya era menos de la mitad, digamos, creo que un poco menos de la mitad, pero nos encontramos con una compañía que de la noche a la mañana quedó sin venta. Y uno es capaz de salvar una compañía bajando gastos, administrando el capital de trabajo, buscando una manera de reducir el costo, pero que es cuando se te acaba la venta, ya ahí sí no hay nada que hacer. Y esa compañía de la noche a la mañana le empezaron a suspender. Es una compañía que hacía paquete completo para puras compañías internacionales. Y de la noche a la mañana, todas esas compañías internacionales se vieron llenas de inventarios y administrando bien su capital de trabajo, empezaron a tumbar órdenes de producción. Y los dejaron sin producción de la noche a la mañana. Entonces era me quedé sin ingresos, ¿yo cómo voy a seguir sosteniendo una compañía de este tamaño? Entonces tengo que seguir bajándola, hasta dónde la puedo bajar y cómo soy capaz de sobrevivir una vez baje lo que tengo que bajar de producción. Eso era insostenible. Y como era una compañía de tantos años, entonces una compañía de tantos años trae una cantidad de contingencias, entre ellas muchas laborales, porque acuérdate que en este país la gente que tiene ciertas enfermedades no las pueden despedir, no las pueden sacar, no las pueden poner a hacer nada. Ellos tenían una cantidad de gente, creo que eran como 140, que no podían hacer nada con ellos. Entonces empezamos a entender todo eso y la conclusión a la que llegamos al final es, ¿sabe qué? Somos cerrarlo, esto va más cerrado, no se justifica. Hicimos todo un análisis y nos sentamos con los socios y llegamos a la conclusión de que lo mejor era cerrarlo. Porque además es un mercado que aunque podía volver a nacer, se estaba volviendo muy competido en el mundo, pues porque los chinos hacen más baratos, los de no sé dónde más baratos. Entonces es un mercado del centavo, donde cualquier minuto te quitan la producción de la mercancía. Una parte muy importante de Estrategia en Acción es acompañar empresas en procesos de fusión y adquisición de compañías. Y hay una eterna variable, algo que a todo el mundo lo pone a pensar y es, ¿cuánto vale mi compañía? ¿Cómo sabemos cómo valorar una compañía y de qué depende? De muchas cosas. O sea, una valoración depende de muchas cosas. Depende, primero, de cuánto flujo de caja genera tu compañía, porque las compañías se valoran por una metodología universal que se llama flujo de caja libre descontado. ¿Qué es el flujo de caja libre descontado? Así de simple. El EBITDA, que es lo que yo produzco en ingresos, menos costos, menos gastos, que son efectivos, pues le quito uno la depreciación y la amortización. Entonces el EBITDA, menos los impuestos que pagas full, más o menos el capital de trabajo que requieres, más o menos el CAPEX que requieres. Que el CAPEX es lo que necesitas de inversiones para poder crecer y mantener tu negocio. Eso se llama el flujo de caja libre, punto. Y lo que hace uno es que coge los flujos de caja libre de una compañía, que digamos que es, pongámoslo en términos coloquiales, el efectivo que te queda. Ese efectivo lo traes a valor presente a una tasa que se llama el WACC, para enredar a todo el mundo, nos ponemos unos términos bien complejos, pero el WACC no es nada más que la tasa promedio entre el costo del patrimonio, o sea, la plata a la que ponen los accionistas, y el costo promedio de lo como te presta un banco. Entonces es una tasa de interés.
que la llamemos así, aunque todo el mundo me va a matar porque yo voy a decir que una tasa de interés, pues no importa. Entonces es una tasa de interés a la que traes todos esos flujos a valor presente. Y el último flujo se llama el valor terminal. Y ese también lo traes a valor presente y sumas esas dos cosas. Eso es lo que se llama el valor de la compañía. Y a eso le restas las deudas. Y eso es lo que se llama el valor del capital o el equity value, como dicen los gringos. Entonces, eso es lo que vale una empresa. Y cuando uno va y mira esa empresa, según el sector, porque no todas las empresas valen lo mismo, una empresa puede valer más o menos. Depende de qué, de la capacidad de generación de flujo de caja. Te voy a poner un ejemplo. ISA es un transmisor de energía. Los transmisores de energía tienen EBITDA del 87%. Eso es un bono. Todo lo que hace ISA es un bono, porque además ISA le pagan por transportar la energía sí o sí. Aquí haya o no energía, aquí prendamos o no la luz, ahí se le paga por transportar la energía. Entonces, como son un bono, en el mercado esas compañías se transan por muchas veces EBITDA, porque son más seguras, no tienen que salir a matarse en contra del mercado a venderle a nada, el precio está establecido a largo plazo, entonces son muy seguras. Una empresa de esas puede valer 14, 15 veces EBITDA. Entonces uno, cuando hace ese descuento de los flujos, se iba y busca los referentes del mercado y dice, yo soy un ISA, yo me debería comparar con esos referentes de mercado, veces EBITDA o veces venta, o veces otras cosas. Pero lo normal es veces EBITDA y veces venta. Esto debería ser equivalente a 14 veces mi EBITDA de hoy. Ve, sí, me dio la valoración. Uno hace la valoración para corroborar que sí, que eso era. Entonces, y para confirmar que esa compañía sí tiene todos los fundamentales para que valga lo que valen los referentes del mercado. Y uno, dependiendo de los mercados, les tiene que descontar una prima por no ser líquidas. No es lo mismo vender una compañía que esté en mercados de valores mundiales a vender una compañía que está aquí en Colombia, donde la bolsa pues ni prácticamente existe. Entonces se le quitan unos valores, unos porcentajes por ser compañías no líquidas. Entonces, tú puedes decir, yo estoy en el mercado de alimentos. Los alimentos se negocian más o menos una vez ventas. Yo vendo 1.000 millones. Yo debería valer más o menos una vez ventas. Entonces, son referentes para que la gente tenga en la cabeza más o menos cuánto puede valer su compañía. Pero si alguien quiere saber cuánto vale su compañía, lo mejor es que contrate un banquero de inversión que le haga una valoración, huevón, para que no le ponga a hacer pendejadas ya. Todo eso para decirle que contrate un tercero. ¿Y qué tan diferente es lo que vale una compañía y el valor al cual se puede vender una compañía? Eso es lo mismo que un apartamento o un carro. Usted dice, mi apartamento vale 1.000 millones de pesos. Y yo digo un copo y le dice, oiga, solo vale 800. ¿Y ahí qué terminan? Por ahí, por los laditos. Una cosa es lo que dice el comprador, otra es lo que el vendedor. Entonces, ¿de qué depende? De lo que yo quiera, de mi necesidad, de si tengo o no manera de seguir manejando mi empresa, de si el dueño principal se murió y los hijos no la quieren manejar, de si definitivamente les hizo una oferta muy... Depende de todo, de todo. Puede llegar a alguien, te voy a poner un ejemplo. Nosotros una vez vendimos una empresa por 18 veces EBITDA. Vendimos el plan de negocios y hubo alguien que lo compró. No falta. Entonces, todo depende de lo que se te presente en ese momento y del buen proceso que hagas. Porque lo otro también que pasa mucho, y a mí me da mucho pesar, es que uno ve que mucha gente negocia sus compañías sin asesoría. Y son felices que porque se ahorraron el asesor. Y yo digo, son unas huevas, no saben cuánta plata dejaron encima del escritorio. Porque lo que hace el asesor es sacar lo mejor de la transacción para ambas partes. Porque tampoco es bueno un asesor que se vaya a tumbar al otro lado. Porque si yo como asesor me voy y tumbo al otro lado, ¿qué pasa la próxima vez que me vas a contratar? Vas a decir, no, donde me tumbe a mí. Y yo cuento una historia muy chistosa que me gusta mucho, que no es chistosa, es muy interesante en realidad. El primer centro comercial que nosotros vendimos fue un centro comercial en Buenaventura y nos lo compró en esa época El Éxito.
nos lo compró un amigo muy querido que en estos días me dijo que contara bien la historia cuando la volviera a contar, que llama Pablo Pulido, que hoy es una persona muy importante en Mall Plaza, que son unos centros comerciales muy importantes en todo lo que es América. Y de ahí nacieron los Vivas. Y cuando nosotros vendimos ese negocio, nos contrató el vendedor. El éxito era el comprador. ¿Tú sabes qué pasó la próxima vez que el éxito iba a hacer un negocio con un centro comercial? Nos llamó a ustedes. Nos llamó a nosotros. Nos dijo, ustedes son súper justos en una negociación. Y eso me gusta de un banquero de inversión. Nosotros nunca pretendemos tumbar al lado contrario. Porque yo creo que de eso se trata, hacer negociaciones justas, donde ambas partes queden tranquilas. Hay una transacción muy interesante que Dani, tu socio, no mío, no el mío. Me dijo Tenemos que- dos Danis. Sí, me dijo que revisáramos y es la venta de red cárnica a Minerva Foods. Ese negocio fue muy chévere, porque mira que ahora me preguntaste cómo se valora una compañía y te expliqué por flujo de caja libre descontado, que seguramente no me entendiste mucho, pero no importa. Pero vos pareces inteligente. Parezco, gracias. Esa es una. Yo sabía que ibas a refutar. Esa es una forma de valorar una compañía, porque hay muchas. Cuando le vendimos, cuando hicimos la transacción de red cárnica, ese era el primer frigorífico de Colombia que cumplía una norma súper especial de manejo de alimentos, que se llamaba, creo que la 1500, o se llama la 1500. Era un frigorífico hermoso, pero los dueños se encartaron. No tenían manera de trabajarlo, no eran capaces de llenarlo y les estaba valiendo un ojo de la cara cada mes. Perdían mucha plata. Lo valoramos por valor de reposición. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto te vale construirlo? ¿Cuánto te vale hacer un frigorífico de estas categorías? Y en ese momento apareció Minerva Foods, que es uno de los vendedores de carne, el segundo vendedor de carne más grande de Brasil y quizás uno de los del mundo. Y tuvimos una transacción muy dura, porque qué brasileros tan duros, pero les vendimos el frigorífico por valor de reposición. Fue una belleza de transacción. Bueno, lo que pasa es que a mí me ponen a hablar de las transacciones y todas me han parecido una belleza. Todas me gustan. Yo me emociono con las transacciones, pero esa fue muy chévere. Alba Luz, cuando estaba hablando con Daniel, obviamente te vuelvo a decir, tu socio no el mío, me dijo que la negociación había sido muy dura y que había sido a Brasil y algo había pasado allá. Contame un poquito de esa historia. En Brasil me pasó una cosa muy chistosa porque pues nos sentaron en una mesa muy elegante, no nos dieron comida, eso fue un vuelo nocturno. Imagínate, llegamos en el vuelo, nos fuimos por la reunión y nos devolvíamos en el vuelo que seguía. Imagínate pues cómo fue esa. Y cuando estábamos en la reunión, ellos me dijeron que uno de ellos no sabía sino inglés. Yo le dije, no hay ningún problema. Entonces empecé a hacer la transacción, a hablar pues de la transacción en inglés y demás. Y a la semana ellos vinieron a Colombia. Y cuando estábamos aquí en Colombia, el que no sabía sino hablar inglés se puso a hablar español. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Tú no es que no hablas sino inglés? Entonces fue muy chistoso. Y yo creo que parte de lo que Daniel también quería que te contara seguramente es que hubo un momento de la transacción donde ya estábamos casi listos para firmar. Esto era de una presión absurda. Ellos me hicieron una oferta. Yo les dije, no, de aquí no me muevo. Me tiraron otra y yo les dije, bueno, denme un momentico, yo salgo y lo consulto con los socios. Yo tenía full atribuciones. Y los socios me dijeron, por lo que usted traiga. Entonces salí con Andrea, esa transacción la estaba haciendo con Andrea, y Andrea se para en la puerta y me dice, ¿a quién la vamos a consultar? Y yo, a nadie, haga tiempo, venga, conversemos usted y yo solas mientras ellos creen que estamos averiguando. Para entrar y decirles que no, que nos dijeron que no. Y volví, me senté, salimos de ahí, perfecto, bueno, entonces nos fuimos para otra reunión después a firmar. Y otro de la transacción nos estaba poniendo una condición y yo le dije, no, y tiré el lápiz y nos vamos de esta sala. Y me paré. Y entonces bajamos a Andrea, otra persona que estaba con nosotros y el abogado. Y ellos me decían en la acera,
Alba Luz, acabaste de botar tantos millones de dólares. Y yo, ellos llaman. Otra vez ellos llaman. Cogimos el avión, llegamos a Medellín y huepucha, nada que sonaba el teléfono y yo había votado y me llamaban los socios y me decían, Alba Luz, botaste esos millones. Yo, ellos llaman, yo ya casi prendiendo veladoras y me llaman. Y volvimos otra vez a sentarnos a la mesa. No, qué ley de atracción la tuya, Alba Luz. A mí me encanta las negociaciones donde tiro el lápiz y todo y me paro de la mesa. ¿Y te ha pasado más? Sí, muchas veces y me encanta. O sea, ¿te gusta el drama también de la negociación? Me encanta. Yo creo que es la parte que más me gusta. Ponerle como ese drama así. ¿Y qué has aprendido a negociar con personas fuertes? Porque no estás sentado con cualquier persona en la mesa, estás negociando con gente que también lo sabe hacer muy no, bien. Me ha tocado negociadores muy duros. Pero es que yo, a mi chiquita, mi papá me enseñó a jugar póker. Mi papá y yo jugábamos mucho póker y jugábamos mucho dominó. A todo el mundo soy yo pues con un 2 y un 3 y yo hijo de pucha diciendo voy más y más y yo con un 2 y un 3, yo sin nada y muchas veces la gente se quita de la mesa y yo con un 2 y un 3 y gano. Y con mi papá era muy charro porque mi papá, mi marido odiaba jugar con mi papá dominó porque era uno jugando dominó y mi papá llegaba y le decía, ay, se le encerró el 5-5. Y a mi marido le da una ira porque mi papá era capaz de saber quién tenía qué fichas y él le hacía a uno las maldades para encerrárselas. A mí me gusta, yo soy muy mal en todo eso. Incluso mi marido no juega conmigo parqués porque yo le he dado la vuelta a parqués para volverme a comer a alguien. No. Sí, O porque sea, eso sos es lo mala. bueno de los juegos, No. que a la gente le dé rabia y todo. Yo siento Y que... yo aplico mucho eso en las negociaciones. Me encanta. Ya la gente como al extremo. Uf, lo disfruto. Y sabes cuando la persona está llegando al extremo. Claro, y ahí es donde tiro el lápiz y me paro en la mesa. Y el otro hace como, ay, marica, rompí la cuerda. No, si te gusta mucho la adrenalina. ¿Qué nivel? Esos ya son niveles estratosféricos de adrenalina. Sí, porque además, ¿Y se ha caído alguna vez alguna negociación por eso? no, se nos ha caído por otras cosas, se nos han caído transacciones, listas, firmadas, todo, así, pero no por culpa de nosotros. ¿Y por qué en se esas- caen esas transacciones? Una vez se nos cayó una porque íbamos a acompañar estábamos haciendo la compra de una empresa que era el representante de alguien en el exterior y cuando supo que íbamos a firmar le quitó la representación, se quedaron sin empresa. Luego no la pudimos comprar. Otra vez, nosotros terminamos vendiendo una participación de TC-Win, que es el puerto exclusivo de contenedores de Buenaventura. Y esa transacción fue una transacción que hicimos por ahí 7 años. Y una vez la teníamos lista, cerrada, negociada, con todo. Y a las 8 de la noche la iba a comprar Maersk, que era el otro socio del puerto. Ujú. Maersk compró otra naviera muy grande. Y a las 8 de la noche sacó un comunicado suspendiendo todas las negociaciones. Y al otro día vamos a firmar. Y, ¿Y qué golpe tiene eso para una banca de inversión? pues imagínate no cerrar una transacción que llevabas haciendo 3 años, huevón. Chao. Perdiste 3 años de trabajo. Ay, 3. Dios. 3. O sea, también les toca trabajar a ustedes mucho a riesgo. Es que nosotros trabajamos a riesgo. Siempre. La mayoría de nuestra comisión es riesgo. Pero es que me gusta el riesgo. Adrenalina. Si no, no estaría aquí. Vos deberías ser deportista extremo. Si no, no Paracaidista. estaría aquí. Es que esto es adrenalina todo el rato. Y aquí decimos que todo el día esto es salsa choque. ¿Tú sabes cómo es la salsa choque? Sí, obvio. Bueno, así es esta empresa es salsa choque. Aquí todo el día es, ya sí lo vamos a cerrar. Se cayó. Ahora sí. No, se vuelve a caer. No, otra vez otro problema. Entonces aquí pasamos de tambores a tempestades todo el día. Y tú que eres una persona con tanta tolerancia a la adrenalina, al estrés, al riesgo, ¿cómo haces para mantener un equipo que siga esos mismos comportamientos tuyos y mantenerlos motivados cuando hay tanto estrés y cuando un día puedes estar cerrando la transacción y vos decís, soy el hombre, y al otro día se cae? Todos son igual de locos. O sea, los conseguí locos. Todos tienen el mismo perfil.
Todos tienen que tener un perfil de ese estilo. O sea, aquí no puede existir gente que no tenga capacidad de aguante ni a la presión, ni al riesgo, ni... Eso es imposible. Es que nosotros en parte somos una medio UCI en muchas cosas. Cuando llega un cliente enfermo, cuando llega una compañía casi quebrada, esto es una medio UCI. Entonces tenemos que tener la capacidad de una persona que trabaja en una UCI. Y tú ya sabes identificar cuando alguien tiene la madera para poder enfrentar esos estreses. ¿Qué te da Yo como esos creo que indicios? nosotros identificamos muy bien los perfiles de la gente de estrategia. Y más que en yo, porque yo ya ni siquiera me meto en esos procesos, el equipo que hace todo el tema pues de contratación de las personas lo sabe identificar muy bien. Pero en general somos, bueno, no, tranquilos no somos. Aquí todos tenemos un poquito de locos. Todos. Albaluz, vamos para las preguntas rápidas, no tan rápidas, una sección de preguntas rápidas que la gente no nos sabe responder rápido y por eso les pusimos así. Entonces, pero yo creo que sí me las vas a responder rápido. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? No, no tan rápidas. Depende de qué. Porque hay consejos de todo. O sea, a ti te pueden dar consejos de dinero, te pueden dar consejos de amor, De la vida. Para mí el mejor consejo que me han dado en la vida es cuídese a usted misma. Porque cuando usted es capaz de cuidarse a usted misma, es capaz de cuidar a todo lo demás a su alrededor. Entonces yo creo, es más, yo creo que mi vida es mucho mejor lo que hace, no que me lo dijeron, sino lo que hace que lo practico. O sea, en mi vida primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo y después lo demás. A mí me gustó mucho cuando hablé contigo por primera vez que me contaste que tú priorizabas también el disfrute de vivir el Mucho. proceso y gozarse el proceso. Mucho. No, es que si no, sería terrible la vida donde no te goces el proceso. Porque es que la vida no es simple, la vida no es fácil, pero cuando tú aprendes a disfrutar los procesos, todo se vuelve muy rico. Entonces yo soy muy gozona. Importante que aprendan los emprendedores a ser muy gozones. Es que yo creo que el problema de los emprendedores no es que no se disfruten el proceso, sino que quieren que el proceso sea a la velocidad de la luz. Y eso no pasa. La vida no es a la velocidad de la luz. Todo en la vida requiere tiempos. Y uno no puede acelerar los tiempos, porque además cuando te dedicas a acelerar los tiempos, lo único que haces es cagarla. Entonces yo creo que lo que deberían hacer los emprendedores es aprender que las cosas no pasan de la noche a la mañana y que uno no necesita ser un unicornio de la noche a la mañana y que uno no necesita llenar de gente de la noche a la mañana ni tiene que ser rico de la noche a la mañana, sino que esto es un camino que te va llevando. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Muchos, porque me gusta muchísimo. Ese es mi gran hobby, leer. Creo que depende del tipo de lectura, porque si hablamos de victorianas, que me gusta mucho la época de la literatura victoriana, creo que mi novela preferida se llama Cumbres Borrascosas. Pero no puedo decir que Pride and Prejudice no es un libro fenomenal, porque además me gusta mucho esa época. Es más, yo creo que yo viví en esa época en otro mundo, en Nueva York. Pero si hablamos de libros de misterio, creo que mi libro favorito se llama La paciente silenciosa y su autor en todas sus expresiones, Alex Michaelides, es un autor del 80, un londinense que tiene 3 libros absurdos. Yo no sé cuál. Bueno, no, La paciente silenciosa es el primero y para mí el top one de él. Los otros 2 son buenos, pero ese es mi favorito. Y de las novelas históricas, estoy enamoradísima de Paloma Sánchez Garnica. Y me he leído toda su literatura. Me faltan como 2 o 3 libros. Me acabé de leer El alma de las piedras, que es toda la historia del Camino de Santiago, pero su mejor libro se llama La sospecha de Sofía. Enloquecedor.
Y filosóficos, definitivamente, Stefan Zweig. Y el libro, para mí, favorito, los favoritos de él, que se llama Los ojos del hermano eterno. Entonces, mira que me la cagué, no sé, todos. Es que yo le digo a la gente que cuando uno aprende lo que es leer, eso se vuelve, eso es como, mira que yo hasta a mí me da como, como cuando me mientan un plato rico. Sí, estás como salivando. Sí. Sí, me gusta mucho leer. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? La felicidad, Y tu definición de éxito. la tranquilidad. Excelente. Ahora vamos para preguntas de seguidores. ¿Alguna vez has cerrado una negociación donde no hayas quedado conforme? Lo que pasa es que yo tengo un problema. Yo, a ver, yo me defino como un inconforme por naturaleza. Optimista inconforme. Sí, me encanta saber que soy insaciable. Yo siempre creo que todo se puede hacer mejor. Entonces siempre trato de sacar algo que no me gustó para mejorarlo. Pero en general yo digo que todas las transacciones quedamos muy contentos, no solamente nosotros, sino nuestros clientes. Es tanto que mira que hemos hecho 250 transacciones o 240 con 150 clientes. Eso quiere decir que ha habido clientes que nos han recomprado muchas veces. Nosotros tenemos clientes que nos han hecho hasta 5 operaciones. Eso habla súper bien de nosotros. Entonces, en general quedamos muy contentos, pero siempre creemos que todo se puede hacer mejor. Y yo creo en eso. Yo como persona, creo que siempre uno tiene que ser mejor y poder hacer las cosas mejor. A pesar de que tengo una edad avanzada, como dirían algunos viejas, pero yo me considero una adulta, ¿cómo es que es? Adulta contemporánea, o joven contemporánea, no sé. Yo creo que uno nunca debería dejar de ser mejor, ni como persona, ni como profesional, ni como mamá, ni como esposa, ni como novia, ni como nada. Uno siempre debería buscar ser mejor en todo, y más con uno mismo, pues. Me acuerdo de mi abuelo que debe estar escuchando esto. Tiene, ay, que no me mate, creo que 92 años. Si no tiene 92, cumple este año 92. Es tremendamente lúcido, pero es porque toda la vida se dedicó a desarrollarse a sí mismo. Le encanta la lectura, está todavía en juntas directivas. O sea, es una cosa loca. Imagínate que yo siempre había dicho que yo quería aprender a cantar, pero nunca he tenido tiempo de aprender a cantar. Y mi hija de cumpleaños, de Navidad, me regaló una clase de canto. Y entonces estoy en clases de canto. Estoy aprendiendo a cantar. Dani canta. ¿Sí? Pues, pero no tú, Dani, mi Dani. Ay, Dani, nos tenemos que intentar a cantar. Yo no prometo mucho, pero bueno. Vamos para la última parte, que es un zigzag, un qué prefieres, esto o lo otro, y terminamos. ¿Listo? Negociar con alguien que no entiende los números o con alguien que no entiende a las personas. Que no entiendan los números. No, yo creo que yo no soy capaz de. A mí me sobrepone que. O sea, yo creo que el ser es el ser. Y siempre hay que respetar el ser. Y hay que ser duro con las cosas, pero suave con las personas. Entonces, ¿prefieres negociar? Negociar a alguien que no entienda de números, pero que no entienda de gente, no, marica. Ya. Porque si no entiende de números, yo le explico. Sí. Pero si no entiende la gente, nunca vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo. ¿Rescatar 10 gigantes en crisis o sembrar el camino de 100 emprendedores que hoy tienen empresas sólidas? Las dos. Me gustan las dos. Me gustan las dos porque me parece muy chévere los dos mundos. Y creo que los gigantes en crisis te ponen unos desafíos muy importantes y muy chéveres, pero los emprendedores son muy solos. Marica, a mí me parece tan duro la vida de los emprendedores, esa soledad, ese desconocimiento de todo hasta lo más mínimo. Entonces me parece muy chévere y por eso soy Endeavor y estoy metida en muchas cosas del mundo de las startups. Dani, yo creo que usted ya quería asomar para esta porque esta es buena. Tener que cerrar el servicio de estructuración de deuda o de fusiones y adquisiciones de estrategia en acción. Ninguna de las dos. Pues si tuvieras que escoger. No va.
No, tiene que escoger. No, ninguna de las dos. Se acaba la No, entrevista primero. Más fácil, entonces creo una compañía para reestructuraciones y mantengo la de fusión y adquisición. Nunca quería. Es que reestructurar tiene una cosa que es muy difícil de describir porque esa pasión de arreglar lo que no está bien. Es que el hacer, marica, el transformar, uy, eso para mí es wow. Esta está buena. Que te juzguen por un error que no cometiste o que te aplaudan por un éxito que no fue tuyo. No, a mí no me gusta que me aplaudan por éxitos que no son míos, porque yo creo que si alguna obligación tiene uno como líder en la vida es darle los créditos a quien se merece. Y ahora, para terminar, que te quitaran todo tu conocimiento o toda tu reputación. Mi conocimiento, la reputación, no, es que con la reputación vuelvo a hacer conocimiento, con el conocimiento no vuelvo a hacer reputación. Excelente, Alba Luz. Nada, me disfruté mucho la conversación. Creo que es una conversación muy diferente. Es una mujer que le gusta demasiado la adrenalina. O sea, ya vimos que sí, quedamos pendientes de ver más los números y hacer algo de digerir un poquito más las finanzas para los emprendedores más adelante. Pero me encanta que hayas tenido la oportunidad de contarnos tus aprendizajes y tu historia acá en De Instinto. Mil gracias por aceptar la invitación. A ti, muchas gracias, muy chévere. Puede hacer que la gente no se canse de oír tanto de nosotros. No, hombre, Dani, ven para la foto. Nosotros siempre nos tomamos aquí una foto.